Sabía que nos volveríamos a ver, jóvenes Padawan. Después de todo, ya es costumbre que cada semana nos reunamos para analizar lo mejor y lo peor de la tanda de capítulos estrenos de la excelente serie Maul Shadow Lord. Ya saben que nuestra dinámica es hacer un breve repaso de la historia de los capítulos en cuestión y luego les doy mi opinión sobre la calidad del capítulo en sí, lo que incluye su historia, su desarrollo y su apartado visual. Por eso, oficialmente les abro las puertas de la biblioteca del Templo Jedi nuevamente. Yo soy su guía, el archivista de la fuerza, quien les da la bienvenida. Esta semana nos toca analizar los capítulos 7 y 8 de esta serie. Estamos cerca del final, así que espero que los capítulos mejoren su intensidad y el suspenso. Iniciamos con el capítulo 7, el cual tiene por nombre Llamada al Olvido. Inicia justo donde nos quedamos en el capítulo 6. El Imperio da inicio a un toque de queda con efecto inmediato, todo debido a las acciones de los Inquisidores. En ese momento, Maul, Devon y Riley siguen su camino por el túnel del tren, pero por alguna razón que no nos explican, ellos deciden continuar a pie. Riley está bastante asustado por la situación y tampoco conoce a Maul. Devon le advierte que no confía en nada de lo que le diga, ya que Maul es un asesino, pero por el momento no tiene más opción que seguirlo. Claro que Maul está escuchando todo, quien les advierte que si van por su cuenta tendrán que pagar las consecuencias. Claro que después les dice que tiene una nave que podría sacarlos del planeta, y aunque continúan acompañándolo, Devon aún no se fía de él. En las calles de Yanis, Brander y el maestro Daki siguen buscando a los chicos. Brander deduce que al estar todas las áreas monitoreadas, el único destino posible es el sector 10, pero su desesperación es evidente, por lo que Daki intenta tranquilizarlo con que su Padawan lo protegerá, y su conexión en la fuerza les permitirá reunirse eventualmente. Aún así se dirigen al sector 10. De vuelta con Maul y Devon, este la felicita por su habilidad al enfrentar al Inquisidor, a lo que ella le da el crédito a las enseñanzas del maestro Daki. Y hablando de eso, aprovecha de preguntar por el maestro de Maul. Él ya le había hablado a la chica que su maestro lo había abandonado. Y sí, Maul confirma que su traición fue desoladora, pero no fue la herida más grande que le causó, y que por desgracia sigue vivo. En ese momento, su droide espía lo encuentra. Luego, en una azotea de la ciudad tenemos una espectacular toma del primer hermano vigilando el área, hasta que es interrumpido por un mensaje que le informa la llegada de un transporte solicitando su presencia. Maul y los chicos por fin llegan a su base. Rock le informa que los imperiales siguen en alerta, por lo que Maul da la orden de retirarse, lo que incluye a Devon y Riley, pero ambos se escapan antes de que los atrapen. Aún así, Maul los intercepta de inmediato. Su paciencia con Devon se agota. Le dice con cierta rabia que ella no podrá enfrentar al Imperio sola, que necesita su ayuda, y solo la recibirá si se va con él. De hecho, le ofrece mucho más. Está dispuesto a revelarle su plan para acabar con el Imperio. Pero, una vez más, el tiempo se agota. Devon rápidamente inicia un nuevo duelo contra Maul buscando escapar. El problema es que eso llama la atención de un droide sonda imperial que estaba por el área. Los han detectado. De inmediato, una lanzadera imperial aterriza en el puente y comienza su ataque, por lo que Maul se ve obligado a defender a su grupo, y aunque Devon tiene la oportunidad de escapar, también decide ayudar. Las habilidades de la fuerza de Maul demuestran ser muy superiores a los imperiales, pero ellos cuentan con los números a su favor. Desgraciadamente logran capturar a Riley y aunque Devon intenta rescatarlo, no es capaz de subir a la lanzadera. Sin razones para quedarse, decide ir en busca de su maestro. De vuelta con los imperiales, el teniente Blake le informa al primer hermano que encontraron a Maul, pero él parece más interesado en el recién llegado. Una nave de los inquisidores aterriza, y de ella desciende una nueva amenaza, el 11º hermano, también llamado el Cuervo.
De vuelta en el túnel del tren, Ducky y Brander siguen de cerca el camino de Devon y Riley. Brander habla brevemente con el Jedi y le menciona que ya había trabajado con ellos en el pasado, por lo que nunca creyó lo que se decía de la Orden, que eran unos traidores. Eso significa mucho para Ducky. Devon aparece y todos se reencuentran, pero ella les avisa que Riley fue capturado. Ducky piensa que su implicación en todo este asunto empeoró las cosas, por lo que propone retirarse y no empeorarlo todo. Pero Devon no piensa abandonar a Riley y ofrece su ayuda a Brander, cosa que Ducky acepta y juntos vuelven a la ciudad. Mientras tanto, el colectivo Sombra logró derrotar a todos los imperiales y se preparan para escapar. Rock les advierte a un trío de mandalorianos que dejen sus créditos, solo los retrasará, lo que no agrada para nada a ese grupo. Por fin vemos cómo Riley es llevado a la comisaría, donde se reencuentra con Two Boats. El droide no comprende cómo el Imperio pasa a llevar los protocolos con el chico. Aún así, Riley solo quiere cooperar. En el túnel de escape, las cosas con el grupo de Maul no van muy bien. Rogue le advierte que aunque ella le es leal desde que tomó el trono de Mandalore, hay muchos otros cuya lealtad depende de la situación, o sea, los créditos. Sin embargo, Maul dice que este percance solo es temporal, que eventualmente todo seguirá su curso planeado. Por otro lado, Brander intenta comunicarse con Two Boats, pero la situación en la comisaría se lo impide. El colectivo Sombra está muy cerca de llegar a su nave, pero como era de esperarse, el Imperio les tendió una trampa. Y no solo ellos. Por fin los dos inquisidores hacen su aparición. Juntos enfrentan a Maul mientras el colectivo Sombra hace lo suyo contra el Imperio. Maul intenta desviar la atención de los usuarios oscuros llevando la batalla a otro lugar, pero su pierna dañada le pasa factura. Está en una clara desventaja contra los dos hermanos. El colectivo Sombra sigue demostrando su letalidad en contra del Imperio, pero ellos siguen siendo superiores en número. Maul, por su parte, hace lo que puede contra los Inquisidores, pero ellos también tienen un enorme poder. Uno de los hermanos Sabrak, Icarus, se percata del contratiempo de Maul, por lo que va en su ayuda. Aprovechando la oportunidad, Vario intenta llegar a la nave, pero el trío de mandalorianos se le adelanta. Sin ninguna vergüenza traicionan al colectivo Sombra y se llevan la nave. Pero no sirve de nada. En ese momento llegan más lanzaderas imperiales de refuerzo, que rápidamente destruyen la nave. A pesar de los esfuerzos de Maul, este finalmente es herido por los inquisidores y está a punto de ser eliminado, pero la oportuna ayuda de Icarus le salva la vida, desgraciadamente a costa de la suya. El cuervo lo abate en el acto, ante la trágica mirada de Maul, quien ve como otro de sus hermanos muere frente suyo. De forma cruel, el inquisidor lo arroja hacia el acantilado, por lo que su muerte es presenciada por su otro hermano, Scorn. Maul también es derribado una última vez, así que intenta dar a entender que se rinde, pero Marrok le deja claro que rendirse no es una opción. No hay rendición para ti. El emperador te quiere muerto. Yo igual. Como último recurso, Maul canaliza su rabia y usa la fuerza para derribar la cueva con él dentro. Este capítulo, queridos aprendices, se siente como un punto alto en la historia hasta el momento. Por primera vez sentimos que los inquisidores son una amenaza, y no solo para los Jedi, sino para Maul. Es agradable ver que sus planes también pueden tener serios contratiempos, y aunque él sea un poderoso usuario de la fuerza, eso no significa que sea invencible. Entendemos por qué Maul busca con tanta insistencia a un aprendiz. Sabe que no puede enfrentar al Imperio solo. No es tan arrogante para creer que con su fuerza bastará. Eso me gusta porque nos muestra a un personaje realista. No lo eleva ni necesariamente por ser el protagonista. También tiene sus límites. Y esto, en lugar de afectar negativamente a Maul, le suma bastante. Pero aún así, tenemos un problema. A Ahsoka.
Se preguntarán qué tiene que ver la Togruta en todo esto. Bueno, si están al día con el canon actual, es probable que ya sepan cuál es el destino del primer y 11º hermano de los Inquisidores. En el futuro, ambos serán derrotados de forma muy humillante por Ahsoka. Sabemos muy bien lo poderosa que es la Togruta, mucho más incluso que Maul, pero eso francamente me parece ilógico. Ahsoka es una increíble personaje, pero me parece muy poco creíble que ella le gane a estos inquisidores letales en la forma en la que lo hizo. Pero bueno, eso es una historia para otro momento. Hasta el momento el capítulo 7 fue bastante bueno. Es momento de seguir con el capítulo 8, titulado El miedo que acecha. Justo antes de que la cueva le cayera encima, Maul corre hacia una salida, salta hacia uno de los puentes y de forma hábil enciende su sable de luz, con el cual canaliza su caída y se abre un camino. La cueva está destruida, pero aún así de los escombros logran salir Marrok y el Cuervo. Sobrevivieron. Las lanzaderas imperiales rodean el área de la batalla y rápidamente se los llevan. El colectivo Sombra también logró escapar, los cuales están esperando a Lord Maul. Rogue decide salir del sector y esperar a que él los encuentre, si está vivo, y de los escombros del puente, Maul vuelve a despertar, herido, pero vivo. A través de una visión del agua puede ver un rostro conocido, su yo del pasado, su versión joven, pero con rabia le grita que lo odia. A duras penas vuelve a levantarse. Sus partes cibernéticas están muy dañadas, pero aún así continúa su camino. En la comisaría, Riley es llevado a la sala de interrogatorios, donde para su horror lo está esperando el Cuervo, para sacarle cualquier información. Fuera del lugar, Brander, Devon y el maestro Daki esperan noticias de Two Boats. Por fin le responde, pero resulta ser Rina. Ella tuvo que esconderse para encontrar un transporte y le dice a Brander que logró conseguir uno, pero solo le da 2 horas para llegar o se irá sin él. Sin nada que hacer, Brander decide ir directamente a la comisaría por su hijo. En el lugar, Two Boats habla con otro oficial. Sigue sin comprender el cómo el Imperio no sigue los protocolos oficiales y afirma que hablará con la jefa Clays sobre esto, pero el oficial le revela lo peor. La jefa probablemente está muerta. Aunque el droide no le cree al principio, poco a poco comprende la situación. Por fin le responde a Brander, quien le ofrece entregarse a cambio de dejar ir a Riley, por lo que acuerdan encontrarse en el muelle de carga. A Devon y Daki no les gusta para nada ese plan, pero no tienen otra opción. Antes de irse, Brander les confía las coordenadas de la nave de Rina, en caso de que algo le pase, para que así puedan llevarse a su hijo lejos del planeta. Pero Daki no lo va a abandonar fácilmente, así que le pide a su Padawan que consiga un vehículo mientras ambos van por Riley. Two Boats logra dar con el chico y por fin decide hacer lo correcto. De vuelta con Maul, él se dirige a duras penas hacia la superficie. En el camino es atormentado por las voces de los inquisidores que le recuerdan que su maestro lo quiere muerto, pero entonces comienza a tener visiones de su pasado. Puede ver a su hermano Savage y a Darth Sidious en el momento en que se fue con él, mientras su hermano le pide que no se lo lleve. Luego ve parte de su entrenamiento y la tortura a la que fue sometido. Posteriormente sigue el momento de su gran derrota a manos de Obi-Wan Kenobi. La visión lo lleva a su reencuentro con Savage años después, cuando no era más que un vestigio traumado, y luego vuelve a presenciar la muerte de su hermano a manos de su antiguo maestro. La frase "debes tener tu venganza" resuena en su mente. Maul aún se lamenta por todo lo que perdió, todo lo que Sidious le quitó, y es su odio lo que le permite seguir avanzando. De vuelta con Devon, ella logra encontrar un speeder adecuado, pero no sin antes usar medios poco ortodoxos. Luego, en la comisaría, Two Boats se lleva a Riley intentando actuar normal, pero no es muy bueno en eso, por lo que obviamente se ve la obligación de usar la fuerza bruta para escapar con el chico. Fuera de la comisaría, se logran reencontrar con Brander y Daki,
y aunque el hombre quiere cumplir el trato que hizo con el droide, este le dice que eso ya no importa. Los imperiales los persiguen a todos. Daki logra retener a los Stormtroopers el tiempo justo para ser recogidos por Devon. Juntos escapan por la ciudad mientras los Troopers los persiguen en Speeder Bikes. Y aunque logran esquivarlos, una lanzadera les dispara y se une a la persecución. Pero una vez más los Jedi demuestran una increíble habilidad, coordinando sus ataques para derribar a la lanzadera y completar su escape. Maul aún está en camino, pero sus heridas hacen que colapse brevemente. En el piso puede ver nuevamente su reflejo en el agua, o más bien a su yo joven pidiéndole perdón. Pero Maul, llorando, se dice a sí mismo que esté tranquilo. No voy a dejar que le haga esto a nadie más. Con su determinación resuelta, puede ver un camino el cual seguir. Lo que queda del colectivo Sombra aún espera la llegada de su jefe, el cual por fin aparece a duras penas, herido pero con su determinación resuelta. Volvemos con el grupo de Brander y los Jedi. Devon aprovecha de disculparse con Riley por no haber podido protegerlo, pero el chico no le da importancia, aunque sí les advierte que hay otro inquisidor que intentó sacarle información. El grupo está por llegar al lugar designado por Rina, pero de inmediato los Jedi detectan que algo no está bien. Es una trampa. Brander no cree que Rina los esté traicionando, así que se comunica nuevamente con ella. Solo basta una frase de la mujer para dar a entender que efectivamente es una trampa. El Imperio la había capturado y estaban esperando junto a los inquisidores la llegada de los Jedi. Ellos habían bloqueado los controles del ascensor, pero aún así el grupo logra abrirse paso hacia una salida. Rina aprovecha la distracción para disparar contra los imperiales y hacer explotar el motor de la nave, logrando escapar nuevamente. Finalmente volvemos con el colectivo Sombra, los cuales se refugian en la oficina de Nico Dermis, por recomendación de Vario. Él asegura que nadie los buscará ahí ahora que Dermis ha muerto. Entonces recibe una comunicación. Vario le informa a Maul: era un representante del Alba Escarlata. Dryden Voss solicita una audiencia. Por una vez, las cosas parecen mejorar. Una vez más, seré sincero con ustedes, jóvenes Jedi. Este capítulo, por el momento, es mi favorito de todos los estrenados. Es obvio que no destaca por su intensidad bélica, ni por sus espectaculares momentos de acción o los duelos con los sables de luz. Por el contrario, es un capítulo mucho más reflexivo. Nos muestran el lado más vulnerable del protagonista y tenemos un vistazo a la psicología detrás de sus acciones. Eso para mí fue lo que enriqueció tanto este capítulo. Podemos ver por primera vez el lado más humano de Maul, sus mayores miedos, sus traumas y el sufrimiento con el que tiene que cargar. Es muy poco usual que estas series aborden este lado de los villanos, pero era esperable que hicieran algo así con Maul al ser el protagonista. Eso me encanta, ya que no se limita a ser solo un personaje bidimensional, alguien simplemente malvado. Él también es un personaje con mucho dolor y sufrimiento. Nos permite empatizar bastante con su situación, tanto así que de cierta forma lo empezamos a ver como una víctima de las acciones de Darth Sidious, otro de sus peones dejado de lado cuando ya no le era útil. Gracias a eso, el personaje de Maul suma muchos puntos a su desarrollo de personaje. Por desgracia, en este episodio ocurre algo que les vengo adelantando desde hace tiempo, que esta serie es igual de dependiente de las series que vinieron antes, las cuales también fueron creadas por Filoni. Las visiones de Maul forman parte de muchas de las tramas de la serie Clone Wars, por lo que si ustedes quieren sentir el dolor o el peso emocional que el personaje está sufriendo, entonces deben haber visto los capítulos de Clone Wars con anterioridad. Por eso repito una vez más que esta serie no se puede ver sin antes tener un conocimiento mínimo de los sucesos que llevaron al Lord del Crimen a donde está ahora. Por eso les recomiendo ver las últimas temporadas de Clone Wars. Entenderán mucho de la historia de Savage y Maul. Y en cuanto al resto del episodio, pues funciona bien para mantener en movimiento a los otros protagonistas, pero eso es todo lo que se puede decir de ellos por el momento.
Claro que un punto importantísimo es la introducción de la Alba Escarlata. Esta organización es la conexión directa con la película Solo, en la que Maul también hace una breve aparición. Esto es genial, ya que la serie podría estar corrigiendo un grave error de Lucasfilm: dejar de lado esa trama del mundo criminal debido a los malos resultados en taquilla de la película. Recordemos que los sucesos de Solo ocurren alrededor de 8 años después de lo que estamos viendo en esta serie. Así que esperemos que Maul, Shadow Lord, nos encamine hacia los sucesos de la película y le dé coherencia y continuidad a la historia del Alba Escarlata y a otra de las personajes más importantes de la trama, Lady Qi'ra. Eso sería todo por ahora, jóvenes aprendices. El Holocron se quedó sin información, pero no se preocupen, aún nos queda una última tanda de capítulos, así que espero verlos por aquí la próxima semana en el May the 4th. Ya saben que me ayudaría mucho si se suscriben al canal, si le dan like al video y me comentan su opinión de estos capítulos y de la serie en general. Por mi parte, me despido. El archivista de la fuerza se retira y cerramos el templo por ahora.